Algunas casas quedan vacías. Otras solo dejan de tener dueños visibles. Porque hay lugares donde el verdadero abandono nunca termina de ocurrir. En el archivo anterior, una voz apareció en una cinta donde no debía estar. No gritó. No amenazó. Solo pidió, casi con ternura, no apaguen todavía. Y al final, esa misma voz dijo un nombre que no tenía derecho a conocer, Bruno. Lo que sigue no es la historia de una investigación. Es la historia del momento en que Bruno deja de escuchar un archivo y entra en él. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. En el archivo Umbral 019, Bruno Salvatierra recibió varias cintas rescatadas de una casa destinada a demolición. Al limpiar el audio, aparecieron voces que no correspondían a la escena grabada. Una mujer hablaba en susurros. Una niña parecía responderle. Y en la última cinta del lote, esa misma presencia pronunció el nombre de Bruno con una familiaridad imposible. Bruno, por fin. A partir de ahí, el caso dejó de ser técnico. Ya no se trataba de ruido. Se trataba de origen. De entender qué clase de casa deja voces atrapadas en grabaciones domésticas y por qué una de esas voces parecía haberlo estado esperando. Bruno revisó de nuevo las cajas. En el fondo de una de ellas encontró una libreta de tapas blandas, hinchada por humedad, con páginas pegadas y números casi borrados. Entre listas viejas de compras y cuentas domésticas apareció una dirección completa. Pasaje Liniers, número 48. La casa estaba todavía en pie. No demolida. Solo vaciada, cerrada y marcada con pintura amarilla para su próxima retirada. Bruno no fue enseguida. Hizo lo razonable. Buscó planos. Revisó archivos catastrales. Intentó reconstruir la familia Varela. Encontró poco. Una sucesión truncada. Un reclamo municipal. Una mención aislada a una heredera ausente. Y una frase en un documento de inspección: la propiedad permanece estructuralmente habitable, aunque inhabitada. Bruno se quedó largo rato mirando esa palabra. Inhabitada. No era lo mismo que vacía. Bruno llegó a la casa un jueves, poco después del mediodía. El pasaje era angosto, con árboles viejos y veredas levantadas por raíces. La fachada no parecía amenazante. Parecía triste. Una casa de 2 plantas, persianas bajas, pintura descascarada, un balcón mínimo y una puerta de madera hinchada por años de humedad. Cuando entró, no sintió el sobresalto típico de las historias de casas embrujadas. Sintió otra cosa. La incomodidad de irrumpir en un lugar donde el silencio no es vacío, sino convivencia. Como si cada habitación estuviera ocupada por la costumbre de alguien que acaba de salir y todavía no sabe que no va a volver. La primera anomalía ocurrió en la cocina. Bruno estaba revisando armarios vacíos cuando oyó, desde el fondo de la casa, el golpe seco de una ventana mal cerrada. Se sobresaltó apenas. Camino al comedor, sacó el teléfono para grabar ambiente. No encontró ninguna ventana abierta. Todo estaba quieto. Entonces pensó en la cinta del día anterior. La reprodujo ahí mismo, en medio del pasillo. Y en el minuto 1:09, justo detrás de una respiración baja, apareció el mismo golpe. El mismo. No parecido. Igual. Bruno entendió algo imposible de aceptar con calma. En esa casa, algunos sonidos no se registraban después de ocurrir. Se anunciaban antes. Antes de seguir, Bruno habló con una vecina del pasaje. Marta Sosa, 74 años, vivía frente a la casa desde hacía décadas. No le gustó verlo salir de allí con la grabadora en la mano. Le preguntó si venía por lo de adentro. Bruno no respondió de inmediato. Marta entonces dijo algo que quedó subrayado 2 veces en el expediente: en esa casa nunca hubo gritos. Eso era lo raro. Siempre hablaban bajito, como si hubiera alguien durmiendo. Según Marta, la familia Varela llevaba una vida discreta. Demasiado discreta. Recuerda a la madre. Recuerda a 2 niñas.
Recuerda a un hombre que casi nunca saludaba. Pero sobre todo recuerda el silencio. Un silencio doméstico. Cuidadoso. Como el que se impone en una casa donde alguien está enfermo o donde alguien no debe despertar. En la planta alta había 3 cuartos. 2 estaban abiertos, saqueados por el tiempo y el vaciado. El tercero seguía cerrado con una cerradura vieja, deformada por óxido. Bruno no la forzó enseguida. Primero acercó el oído a la puerta. Nada. Luego escuchó algo que no esperaba. No desde adentro. Desde sus auriculares, que colgaban del cuello sin estar conectados a nada. Una voz infantil susurró, «Esa no». Bruno se quedó inmóvil. Se arrancó los auriculares como si quemaran. Después miró la puerta otra vez. Y por primera vez desde que empezó el caso, pensó en irse sin averiguar más. No lo hizo. La cerradura se dio con una herramienta sencilla. El cuarto era pequeño. Más pequeño de lo que sugería la distribución exterior de la casa. Había una cama baja. Una mesa de luz. Un armario vacío. Y sobre la pared del fondo, una marca rectangular donde claramente había estado colgado algo durante años. No un cuadro grande. Algo más íntimo. Más frecuente. Más cerca del cuerpo. En la mesa de luz encontró un peine infantil, una cajita de música sin cuerda y una cinta microcasete envuelta en un pañuelo. Esa cinta no estaba en las cajas rescatadas. Alguien la había dejado aparte. O escondida. Como si no hubiera querido que saliera de la casa antes de tiempo. Bruno volvió al estudio con la microcinta. La digitalizó esa misma noche. La calidad era pobre, pero la señal estaba viva. Una mujer le hablaba a una niña con voz calma. Le pedía que repitiera su nombre, la fecha y lo que veía desde la ventana. La niña dijo una fecha. Bruno se detuvo. Porque esa misma fecha aparecía en otra cinta de lote, grabada, según su etiqueta, 7 años después. 7 años. Mismo día. Misma lluvia de fondo. Misma silla arrastrándose en el comedor. No podían ser la misma tarde. Y sin embargo, al superponerlas digitalmente, los golpes y ruidos secundarios encajaban con precisión inquietante. Como si la casa no hubiera grabado momentos diferentes. Como si hubiera estado repitiendo uno. Bruno comparó las cintas durante horas. Ahí descubrió el patrón central del episodio. En varias grabaciones, hechas supuestamente en años distintos, la misma voz femenina repetía pequeñas instrucciones, no tan alto. No abras esa puerta. No apaguen todavía. Hablen bajito. No eran frases de terror. Eran frases de cuidado. De protección. De una vigilancia íntima y agotada. Eso volvió el caso mucho más triste y mucho más raro. Porque las presencias de esa casa no parecían hostiles. Parecían atrapadas dentro de una rutina que no había conseguido terminar. Al día siguiente, Bruno volvió a la casa. En el comedor, detrás de un módulo vacío, encontró una fotografía atrapada entre madera y pared. La limpió con cuidado. Se veía a la familia en el patio. La madre sentada. 2 niñas de pie. Un hombre a un lado, apenas fuera de foco. Y en el umbral de la puerta del fondo, casi escondido por la sombra, un niño. Bruno sintió algo físico al verlo. No reconocimiento completo. No memoria. Algo peor. La incomodidad profunda de una cara que se parece demasiado a un recuerdo que debería ser tuyo, pero no cedes alcanzar. Guardó la foto sin mostrársela a nadie. Antes de salir, Bruno recorrió el pasillo central una última vez. La casa estaba en silencio. O eso creyó. Al pasar frente al comedor oyó una frase detrás suyo. Clara, baja, femenina, casi al oído, no entres así. Bruno se giró de golpe. Nadie. Pero el comedor ya no se veía exactamente igual. Una silla estaba ligeramente corrida respecto a donde la había dejado minutos antes. No fue un gran cambio. Fue uno íntimo. Lo suficiente para que una casa deje de ser escenario y se vuelva conducta. Bruno no salió corriendo.
Solo retrocedió sin darle la espalda al cuarto. Como si hubiera entendido que el verdadero miedo de esa casa no era lo que podía mostrarle, sino la facilidad con que empezaba a tratarlo como alguien de adentro. En este punto, el expediente ya no trata de cintas viejas. Trata de una casa donde el sonido parece adelantarse al tiempo. De grabaciones hechas en fechas incompatibles. De una voz que no grita, no amenaza y no quiere echar a Bruno. Quiere ordenarlo dentro de un recuerdo. Y eso nos deja frente a una pregunta más peligrosa que cualquier aparición: si la casa lo reconoce, ¿desde cuándo lo recuerda? En el próximo archivo vamos a abrir la última cinta. Y con ella, la posibilidad más inquietante de toda la saga: que Bruno no esté restaurando voces ajenas, sino la parte de sí mismo que esa casa se negó a perder. Yo soy el cronista, y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si una casa empezara a hablarte con la voz de alguien que parece cuidarte, ¿entrarías más hondo o te irías antes de recordar algo que no querías saber? Si quieres que abramos el archivo Umbral 021, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.